Puede sentarse en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Y queremos tocar un tema bien importante acerca de la oración, ya que sin oración la iglesia no es nada. Mire lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Por qué Dios empieza hablándonos así en esta noche para la oración? Porque siempre para la oración hay algo que tenemos que tener, y es gozo. Porque cuando tenemos gozo, nosotros podemos hacer diferentes cosas. Es más, cuando la gente tiene gozo, hace mejor su trabajo con sus hijos, hace mejor el trabajo en su casa. Los hombres hacen mejor el trabajo en su trabajo, viceversa si hay mujeres que trabajan. El gozo es indispensable en la iglesia. La Biblia dice: estad siempre gozosos. Y hay algo que nos marca aquí y dice: orar sin cesar. Es necesario que nosotros estemos orando sin cesar. Eso quiere decir sin parar. Eso quiere decir constantemente. Eso quiere decir que nosotros no podemos desmayar y no podemos soltar ni un día sin orar. Una de las cosas de la oración es que Dios quiere que nos levantemos orando. Es necesario que nosotros como cristianos oremos antes de levantarnos de la cama. Es necesario que nosotros antes de salir podamos orar. ¿Por qué? Porque es necesario pedir una cobertura. Dios, Él es el que nos cubre bajo sus alas, bajo su abrigo. Entonces, en la conexión de la oración, usted y yo vamos a experimentar algo grande, algo glorioso, algo precioso. La palabra del Señor nos habla a nosotros de estar gozosos y de orar sin cesar. Porque en la oración de nosotros se van a ver muchas cosas. Usted puede hablarle absolutamente todo al Señor, lo que usted le quiera hablar, y es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe el pasado, presente y futuro. Él es el único que sabe lo que se está moviendo en los aires. Él es el único que sabe lo que va a pasar en el día que amanecemos. Él es el único que sabe lo que va a transcurrir en tu trabajo, con tus hijos, con tu casa. Por eso la Biblia dice que es necesario orar sin cesar. La palabra del Señor nos habla en el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que nosotros en todas las cosas le demos ¿qué? Gracias. Él quiere que tengamos un espíritu de dar gracias, que no nos quejemos, porque cuando nos quejamos, esto es símbolo de que nosotros no estamos confiando en lo que Dios va a hacer. Y cuando nosotros damos gracias en la oración, estamos diciendo: Señor, yo confío que todo lo que tú hagas será poderoso sobre mi vida. Entonces nosotros tenemos que tener, número 1, gozo. Número 2, tenemos que orar sin cesar. Y número 3, tenemos que dar gracias en todas las cosas. Una de las cosas que nos habla la palabra, que esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos habla en el versículo 19 y dice: no apaguéis al Espíritu. Si hay algo que usted no puede hacer, usted no puede apagar al Espíritu Santo. Usted no puede dejar que se contriste, usted no puede dejar que pase nada de eso, porque Dios quiere que nosotros estemos siempre gozosos. Váyase conmigo a Filipenses 4, 6 y 7. La Biblia dice en Filipenses 4, 6: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. ¿Por qué Dios nos habla no inquietarnos? Una, para no cometer cosas que no debemos de cometer. Otra, porque es mejor poner todas las cosas en oración, en las manos de Dios. La Biblia nos habla más bien en toda ocasión, con oración y ruego. ¿Cuándo tenemos que orar? En toda ocasión. Para todas las decisiones, para todas las circunstancias, para nuestro diario vivir. Cuando los jóvenes van a la escuela, cuando los jóvenes salen por el camino, cuando los hermanos, las hermanas van al trabajo, es necesario ¿qué? Orar. Presentar los jefes, presentar, amén, los compañeros de trabajo, presentar las maestras, para poder evitar que Satanás se vaya metiendo entre toda la gente, sino que nosotros caminemos con cobertura. Nosotros como iglesia debemos de caminar
con una cobertura poderosa. Y cuando nosotros tenemos oración, algo cambia en el ámbito espiritual. Una persona con oración es una persona de éxito. ¿Quiere usted tener éxito? Tiene que ser una persona constante de oración. Dejar que Dios obre en todas las cosas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: presenten sus peticiones a Dios y denle gracias a Dios. Porque a la hora de que nosotros presentamos toda petición, Dios está allá arriba en el cielo, y cuando damos gracias estamos diciendo: Señor, ya la escuchaste. Porque de repente hay gente que ora y dice: yo no sé si Dios me escuchó. O quizás no lo dice, pero lo piensa. Pero yo quiero decirle que Dios quiere que usted tenga la certeza, la seguridad de que ya Dios escuchó la oración. Por eso el Señor Jesucristo se ponía de pie y decía: Padre, te doy gracias porque tú ya escuchaste lo que yo te hablé. Entonces el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo a nosotros, para que nosotros presentemos toda petición. Hay peticiones que usted dice: ay, ¿será que le interesa a Dios? Todo le interesa a Dios. Todas las circunstancias de nuestra vida le interesan a Dios. Por mucho que tú puedas pensar: Dios, ¿cómo se va a poder interesar en esto? Dios se interesa en toda nuestra vida. Aún dice que nuestros cabellos están contados por el Señor. Todos los que se caen, todas las cosas Dios las tiene en su mano. Por eso es de que nosotros debemos de entender: la oración es tan importante. Si hay algo que le gusta al enemigo robar, es la oración. Porque una persona que no ora es una persona muerta. Es una persona que no tiene vida espiritual. Una persona que no ora, se le va apagando el gozo, se le va apagando el fuego. Cuando llega a la iglesia siente indiferente el culto. ¿Por qué? Porque no tiene una vida constante de oración. Porque una persona que tiene oración, si esté o no haya mucha gente, siente el fuego. Vaya en el carro, siente presencia de Dios. Donde quiera que se para, sienta la presencia de Dios. Porque no depende de que alguien más la tenga, sino que la carga ella misma la presencia de Dios. Alabada sea la gloria del Señor. Nosotros debemos de entender que la oración, amén, destruye cadenas, hace cosas grandes y te mantiene lleno del Espíritu Santo. Porque hay gente, amén, que siempre se mantiene frustrada, se mantiene enojada por falta de oración. Cuando un cristiano deja de orar, se pone feo, el carácter le cambia, la cara se le hace amargada. Porque un cristiano sin oración es un cristiano como un palo seco, no tiene vida. Pero cuando el cristiano tiene oración, y no para que la gente te mire orando en una esquina, no, sino que tú sabes que en tu habitación tú oras. Nadie tiene que saber que tú estás orando en una esquina y gritando, no. Tú sabes que en tu habitación tú oras. Tú sabes que antes de comer tú oras. No alza la voz para que alguien te mire, pero tú sabes de que tienes una conexión especial con tu Padre que está en los cielos. Alabada sea la gloria del Señor. Dios quiere una persona que tenga una conexión fuerte. Esto no quiere decir que usted no derrame su alma delante de Dios. Esto no quiere decir que usted no vaya a gemir, no vaya a gritar, porque el Espíritu Santo nos pone a nosotros a orar como Él desea. Pero esto quiere decir que nosotros no oramos para que los demás nos miren, sino que oramos porque amamos a Dios. Esa es la gran diferencia de poder estar llenos, el querer nosotros tener intimidad con Dios. La oración no es una carga, la oración es un deleite. La oración no es un trabajo fuerte. La oración debe de ser una cosa hermosa para nosotros, porque es una plática entre nuestro amado y nosotros. ¿Qué persona que tiene una novia, un novio que se va a casar, no se deleita hablando con él cuando está enamorado? La Biblia dice que nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero y necesitamos deleitarnos hablando con Dios. Necesitamos deleitarnos hablando con el que vamos a irnos a casar a las bodas del Cordero, con Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra. La palabra dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones.
Entonces sabemos de que si nosotros le damos gracias a Dios, la paz de Dios, cuando después de que oramos, ¿cómo se siente usted? Con paz. ¿Qué pasa cuando usted va al doctor y de repente le dicen, a ver qué pasa? Y como que todos empiezan a mover, usted empieza a orar, ¿y qué siente? Paz. ¿Qué pasa cuando sucede algún problema y usted se pone a orar? Usted experimenta paz, porque el Señor Jesucristo inmediatamente se mete en el asunto. Por eso es de que nosotros tenemos que entender que nosotros la única conexión grande que tenemos es la oración con Dios. La Biblia dice que Cristo Jesús rompió el velo de arriba hacia abajo. Quiere decir que todos nosotros tenemos la habilidad de orar. Todos nosotros tenemos la habilidad de que Dios se presente cuando estamos en nuestro cuarto, cuando estamos en nuestro carro, cuando estamos cocinando, cuando está trabajando. En todo momento Dios se presenta cuando alguien que está lavado con la sangre de Jesús ora. Mire lo que dice la palabra. La Biblia dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará nuestros corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Porque si hay algo que tenemos que entender, que nuestros pensamientos tienen que estar saturados de Dios. Váyase conmigo a Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Para poder nosotros orar necesitamos tener confianza en Dios. Tenemos que estar seguros de que Dios está ahí. Muchas veces al momento de meternos en la oración quizás no vamos a sentir nada, pero Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Así usted sienta o no sienta, cuando usted está orando, algo está pasando. Porque nosotros no caminamos por sentires. Porque cuando nos predicaron a Cristo, quizás no sentimos nada, pero creímos. Y entonces fuimos ¿qué? Salvos. Entonces la palabra del Señor dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Todo lo que venga de la voluntad de Dios, Dios lo va a responder. Pero Dios jamás va a responder oraciones que no vienen de su voluntad, porque está contra la naturaleza de Dios. Por ahí yo he escuchado gente que dice: quítale ese don. La Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Por ahí de repente dice: mátale. ¿Qué va a andar escuchando eso Dios? Dios no escucha oraciones que son en contra de su voluntad. Porque de repente cuando vamos a orar, hay gente que de repente yo escuchaba a alguien diciendo: mira que mi esposo, bueno, maldecía a esa persona. Y decía: mátale, estrangúlale. Y decía: wow, qué oraciones tan raras. Pero hay gente que de repente se enoja tanto y tiene tanto coraje que piensa que Dios va a hacer lo que ellos quieran. Y Dios no es así. Dios concede peticiones conforme a su voluntad. Si no es la voluntad de Dios, no contesta, porque Dios no va a ir en contra de su palabra. Esa es la gran verdad. Cuando nosotros oramos, tenemos que entender que hay leyes espirituales. Hay leyes espirituales que Dios no va a saltar y que tampoco nosotros podemos saltar. Colosenses 4:2. Váyase conmigo al libro de Colosenses. Colosenses 4:2. Cuando hablamos de que Dios no concede peticiones que no vengan conforme a su voluntad, y tenemos los hijos del trueno. Dice que no los recibieron en una ciudad, y llegan con Jesús y le dicen: maestro, mira que no nos recibieron, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma?
Entonces el Señor Jesús dijo: ustedes no saben de quién están sirviendo, a qué espíritu sirven. Entonces nosotros tenemos que entender de que Dios siempre va regido con su voluntad. Por eso las oraciones efectivas usted tiene que conocer palabra. Hay versículos en la Biblia de guerra espiritual. Hay muchos versículos en la Biblia de guerra espiritual. Mire lo que dice la palabra, Colosenses 4:2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Porque una cosa es empezar a orar y otra cosa es perseverar. ¿Ha escuchado mucha gente usted que empieza a orar, pero después se desvanece? La oración es lo que más ataca al enemigo, porque la oración es la que trae cambios, trae respuestas. Cuando usted no puede cambiar una situación con sus manos, usted ora, Dios toca, Dios hace milagros. Hemos estado en ocasiones de repente en lugares donde se quiere levantar problemas, contiendas, se quieren golpear los jóvenes, y uno empieza a orar, a interceder, y se quita el problema, se quita el pleito, porque ahí llegan los ángeles del Señor para poder controlar todo lo de las tinieblas que se estaba queriendo mover. Entonces la oración tiene poder. Hace poquito por ahí le pusieron la pistola a alguien y empezó a interceder a alguien y se quedó quieto todo el asunto. Entonces nosotros sabemos de que la oración tiene poder. Por eso no subestime la oración, no subestime el poder de Dios. No diga: ay, es que a ver si Dios me escucha. No, Dios tiene el poder de escucharnos a todos. Todo el que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús tiene el poder de entrar ante el trono del Señor. Usted debe entender de que Dios quiere escuchar su voz. Marcos 11:24, libro de Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. O sea, aquí hay una clave tremenda, habla de la fe. Porque una oración sin fe es una oración muerta. Tiene que haber fe para que tu oración tenga una respuesta en Dios. Ya sea que te diga sí o no, pero tiene que tener fe. Una de las claves para poder tener éxito en nuestra vida de oración es tener fe. Por eso el enemigo también quiere robar la fe. Manda dardos de incredulidad, manda dardos de duda, y ahí es donde el cristiano debe de armarse y creer que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Porque hay momentos donde quizá usted se va a hincar y le va a mandar un dardo que diga: ay, ¿para qué oro? ¿Cuántas veces le ha pasado? Pero Dios quiere que usted se sacude y siga ¿qué? Orando, perseverar. Porque muchas veces también se va a levantar en la madrugada y ¿sabe qué va a pasar? Que quizá después lo van a asustar para que usted ya no ore. Le van a querer meter miedo, porque el enemigo trabaja así, trabaja con miedos. Pero yo quiero decirle que nosotros hemos creído que cada vez que nos hincamos, algo grande está pasando, algo grande sucede. Por ahí me contaba alguien, me decía que se puso a orar fuerte, y no lo mire porque no está en esta iglesia, no es de esta iglesia, pero se ponía a orar fuerte todas las madrugadas, y de repente dice que empezó a oír un perro que se meneaba en la tina del baño y todo, y dejó de orar, le dio miedo. ¿Por qué? Porque sabemos de que en la oración se mueve el mundo espiritual. Sabemos de que en la oración pasan cosas grandes. Por eso es de que si nosotros queremos ver crecimiento espiritual, se ocupa oración. Si queremos ver florecimiento en nuestra casa, se ocupa la oración. Si queremos ver que nuestros hijos vayan siempre en victoria, se ocupa la oración. Si queremos ver fruto en la iglesia, se ocupa la oración. Para poder ver avivamiento en la iglesia, se ocupa la oración. Para todas las cosas del reino de los cielos, se ocupa la oración. Alabada sea la gloria del Señor. Nosotros sabemos que con la oración podemos vencer. La oración tiene poder, y los que todavía no lo han descubierto se lo han perdido. Vamos a irnos a Jeremías 29:12. Este es un tiempo donde nosotros sabemos que la oración, amén, el poder estar a los pies de Cristo va a marcar una diferencia grande.
Para todos los que quieren irse en el rapto, la oración es indispensable. Sin oración no puede haber rapto en la vida del ser humano. Sin la oración no va a escuchar cuando Él suene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Porque la oración es la que nos abre los oídos espirituales. Sin la oración usted no va a tener discernimiento. Para poder tener discernimiento se ocupa la oración. Jeremías 29:12: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Dios, amén, a través de su Hijo Jesucristo nos ha abierto el camino para poder escuchar, amén, nuestra voz. Porque a causa del pecado era imposible penetrar en la presencia de Dios. Pero a causa de la sangre preciosa de Cristo Jesús, nosotros podemos orar sin cesar. ¿Cómo poder uno construir una vida de oración? La vida de oración usted la tiene que empezar a construir y tiene que tomar decisiones. Decisión de que cuando se levanta se hinca y empieza a adorar a Dios aunque usted no tenga ganas. Si usted dice se me olvida, ponga enfrente de donde usted mire cuando se levante, diga tengo que orar antes de levantarme. Pareciera como algo tan infantil, pero hay gente que se va tan corriendo al trabajo que no ora. Y yo quiero decirle que la oración tiene poder. Para poder tener un día con excelencia, tiene que levantarse un tiempo antes para que Dios bendiga su día, para que Dios tome el control de todo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 12:12. Váyase conmigo al libro de Romanos 12:12. Alégrese en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Dios nos habla a nosotros a alegrarnos en la esperanza y a mostrar paciencia en el sufrimiento. Y para poder hacer todo esto se necesita perseverar en oración. Nadie puede tener paciencia en el sufrimiento si no hay oración, si no hay comunión con Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos manda a nosotros a estar orando en todo momento y en todo tiempo. Póngase sobre sus pies en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos orar. Mateo 6:7 dice: al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Así de que para orar necesitamos poner todo lo que hay en nuestro corazón. Y yo quiero que me dé un tiempo aquí en este altar. Vamos a sacar una oración. Gloria al nombre del Señor. Pasen para este altar. Todos los jóvenes para acá, todos los adultos pasen para acá. Vamos a sacar un tiempo en oración. Gloria al nombre del Señor. Así de que es necesario orar, orar sin cesar. Este es un tiempo donde todos nosotros vamos a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de señores. Este es un tiempo donde todos nosotros vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, al Dios eterno, aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra. Alabada sea la gloria del Señor. Así que los varones, agárrense ahí de la mano. Gloria a Cristo Jesús, alabanzas al Cordero. Y todas las hermanas